Bueno, muy buenas tardes, estimados alumnos. Empezamos entonces el repaso para el segundo parcial. Contiene los temas claves de la unidad 3, 4, 5 y 6. La unidad 7 que está pendiente vamos a desarrollar en la siguiente clase y ya va a entrar para el examen final, ¿verdad? Todas las unidades. Y si es que hay alguno entre ustedes que va a rendir el próximo lunes el examen recuperatorio, entrarían todas las unidades hasta las 6. Y tendrían que utilizar las clases de repaso que hicimos para la unidad 1 y 2 y la actual que vamos a hacer ahora. Preguntas básicas de la contratación internacional que habíamos visto en la unidad 3. Cuando hablamos de un contrato internacional, es internacional cuando es susceptible de afectar intereses de agentes económicos de varios países, es decir, de 2 o más países, por presentar conexiones con la normativa de los mismos. O sea, aquí hablamos ya de un contrato internacional porque involucra a varios países, 2 o más, en diferentes partes del mundo, y por otro lado también afecta disposiciones legales de los diferentes países. Por eso entonces hablamos de un contrato internacional. ¿Qué ocurre en caso de litigios en los contratos internacionales? Si podemos mantener el micrófono apagado, por favor. ¿Qué ocurre si es que suceden algunos litigios o controversias o desacuerdos al momento de llevar adelante estos contratos entre 2 o más países? Es recomendable ya incluir en el contrato las cláusulas que prevean, ¿verdad? Los posibles litigios o problemas que pueden darse en el comercio internacional. Entonces, al incluirse en una cláusula determinada o más de una cláusula, ¿verdad? Se prevé cuál va a ser la jurisdicción competente en caso de que esto se materialice. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un contrato entre una empresa paraguaya y una empresa o un exportador paraguayo y un importador brasilero, bueno, entonces en el contrato ya incluyen un articulado, una cláusula en la cual estipulan si hay algún tipo de desacuerdo o litigio, en dónde se va a litigar, en cuál de los dos países, con la normativa de qué país se va a llevar adelante la solución de ese conflicto, en qué tribunal, si va a ser en Brasil o va a ser en Paraguay. Entonces eso ya se tiene que incluir en una cláusula dentro del presente contrato que firman ambos países. Entonces, si es que esto sucede, se lleva adelante entonces ya de acuerdo a lo que pusieron o establecieron en esa cláusula. Esta es una buena práctica entonces para poder evitar que si suceden estos conflictos, digamos que sean muy graves. Por lo menos se va a poder paliar o se va a poder mitigar o inclusive se va a poder solucionar el problema, si es que ya se tiene en cuenta dentro del contrato. ¿Qué principales ventajas tiene el arbitraje frente a los juzgados y tribunales de un determinado estado? Suele ser notablemente más rápido. Acá hablamos de un término que es arbitraje, ¿verdad? Y otra cosa ya es cuando se lleva al litigio, digamos, en tribunales. Entonces, normalmente el arbitraje es un paso previo al llegar al nivel de juzgado, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos que es como una forma de buscar un acuerdo entre las partes sin necesidad ya de litigar. Suele ser notablemente más rápido, no suele haber riesgo de parcialidad y las partes litigan en el idioma común que hayan elegido. Otro término importante que tenemos que saber y recordar es lex mercatoria o ley de los comerciantes internacionales. Ha sido usada para identificar a un conjunto normativo con carácter transnacional, desligado del poder, capacidad de los estados para dictaminar normas con autonomía e independencia respecto a los ordenamientos estatales y que es considerada la norma apropiada para la regulación de las relaciones económicas internacionales.
son los usos y costumbres del comercio internacional que vienen del medioevo, incluso antes, cuando no existían los estados. Es decir, esta ley de los comerciantes internacionales es, digamos, como un conjunto de normas que se utilizan a nivel internacional, ¿verdad? Y sirven de alguna manera para dictar reglas de juego, ¿verdad? De comportamiento entre oferentes y demandantes, entre exportadores e importadores, ¿verdad? A nivel multinacional, ¿verdad? Y dentro de lo que son las relaciones internacionales económicas, ¿verdad? Y dice que esta ley del comerciante ya estaba inclusive antes de que existieran los estados a nivel de países, ¿verdad? Imagínense, entonces, son costumbres y usos que ya vienen arraigados en el comercio internacional ya desde hace muchísimo tiempo atrás, independientemente de que cada estado tenga sus reglas, sus normativas, sus disposiciones legales, obviamente, ¿verdad? Que es importante y se respeta, pero existe como que ciertas leyes o ciertos principios a nivel de comercio internacional y a eso se le llama lex mercatoria, que son como aceptados en todos lados, ¿verdad? Comúnmente aceptados. Entonces, y es un conjunto de principios, instituciones y reglas que provienen de fuentes distintas y que nutre de manera permanente todo lo que es la estructura legal y la actividad del comercio internacional. La Cámara de Comercio Internacional es la organización empresarial mundial y la única asociación representativa que habla con la voz que emana de las empresas de todos los sectores y de todos los países del mundo. O sea, que está, digamos que representada por la Cámara de Comercio Internacional, que es básicamente, digamos, el que direcciona todo lo que tiene que ver con este conjunto de principios, de instituciones y de normas que hacen al comercio internacional. Principios rectores de la contratación internacional. En primer lugar, existe lo que llamamos principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, que tanto el oferente como el demandante o el, digamos, el importador y el exportador se ponen de acuerdo, de voluntad propia, deciden entonces firmar un contrato y realizar unas transacciones a nivel internacional. El segundo principio de buena fe contractual, ¿qué quiere decir esto? Que entre las partes que firman el contrato a nivel de comercio internacional, de compra y de venta, existe esa presunción de buena fe. O sea, ambas partes esperan, confían en el otro y esperan que cumplan con las cláusulas del contrato, ¿verdad? Ambas partes, obviamente. Principio de pacta sunt servanda, cumplimiento de lo pactado legalmente, que ambas partes obviamente cumplan con lo que se pactó en ese acuerdo o en ese contrato. Principio de actuación con diligencia debida, con arreglo a los usos y costumbres de cada sector, es decir, que lo que se vaya a hacer de la manera en que se defina cómo se va a entregar el producto, de qué manera se va a transportar, o sea, todos los detalles que tienen que ver con la compra o con la venta de esos productos y servicios, ¿verdad? A nivel internacional, también se tomen en cuenta los usos y costumbres del lugar donde va a ir a ser, digamos, entregada esa mercadería, ¿verdad? O ese producto. Y sí, básicamente eso. Entonces, tener en cuenta esas costumbres del lugar donde va a ir a, a parar, digamos, esa mercadería, ¿verdad? Porque sabemos también que los costumbres, que las disposiciones legales, que un montón de cosas puede ser diferente de un país a otro. Entonces, normalmente se tiene en cuenta eso también al momento de firmar el contrato. Requisitos de un contrato internacional. Tiene que haber consentimiento de ambas partes, de los contratantes. Tiene que tener un objeto o un objetivo específico, ¿verdad? Causa de la obligación que se establezca. Entonces, tiene que ser de consentimiento de las partes, tiene que tener un objeto o objetivo por el cual se está llevando adelante el mismo y tiene que haber una causa de la obligación. Es decir, se establece entonces los requisitos ya de entrega del producto, de compra, de venta, de pago, el mecanismo de pago, etcétera.
tiene que haber esa causa de obligación entre las partes establecidas. También existen los riesgos de impago. Se tienen varias fórmulas para minorar el riesgo de impago. 1, pactar un anticipo de pago. 2, utilizar como medio de pago el crédito documentario o carta de crédito. Suscribir un seguro de crédito a la exportación o incluir cláusula de reserva de propiedad o penal. O sea que siempre se tiene que pensar en los posibles riesgos que van a haber al momento de, digamos, exportar o de importar productos con otros países. Por lo tanto, se tiene que incluir también en las cláusulas los posibles riesgos que pueden darse, sobre todo con el tema de los pagos, y se tiene ya que tener cláusulas que hagan, ¿verdad?, a de qué manera se va esto a mitigar o se va inclusive en lo posible evitar, ¿verdad?, que se den estos riesgos. También estuvimos estudiando lo que son las Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Es la abreviación para términos de comercio internacional. Es un conjunto de 11 normas publicado por primera vez desde el año ya 1936, hace muchísimos años. Define quién es el responsable de cada aspecto de las transacciones internacionales, que abarcan, detallan tareas, riesgos y costos relacionados con las transacciones de mercancías desde el vendedor hasta el comprador. Y tenemos los 3 Incoterms más frecuentes, que son la EXW, que habla de en fábrica, DAP, entregado en punto, DDP, aranceles de entrega pagados. Los otros Incoterms son CIF, DAT, FCA, CPT, FAS, FOB, CFR, CIF. Y cada una de estas siglas tiene su explicación, ¿verdad? Por ejemplo, CIF implica que cubre el transporte y seguro pagado hasta dónde está pagado, ¿verdad? DAT entregado en la terminal. Por ejemplo, FCA, libre transportista. CPT, porte pagado hasta. FAS, libre al costado del buque. FO, libre a bordo. CFR, costo y carga. CIF, coste, seguro y flete. Esto ustedes tienen en mayor detalle en la unidad donde habíamos estudiado sobre Incoterms. Acá básicamente es un resumen nada más. Ustedes pueden mirar mejor los detalles de cada uno de estos, ¿verdad? Habla de hasta dónde cubre, de los riesgos, ¿verdad? Más detalladamente, pero básicamente este es un resumen entonces de los tipos de Incoterms más utilizados. Luego también estudiamos el código aduanero. Habíamos visto que las aduanas, habíamos hablado de las aduanas, de puerto y de zona franca, pero principalmente aquí, digamos, el órgano rector fundamental para lo que tiene que ver, los 3 son importantes, pero el que es de mayor importancia, de mayor alcance para lo que estamos estudiando nosotros es la aduana. ¿Y qué nos dice el Código Aduanero sobre la aduana? Nos dice de que es a qué se define, ¿verdad? Aduana, a la Dirección Nacional de Aduanas, que es una institución encargada de aplicar la legislación aduanera, recaudar los tributos a la importación y a la exportación, fiscalizar el tráfico de las mercaderías por las fronteras y aeropuertos del país, ejercer sus atribuciones en zona primaria y realizar tareas de represión del contrabando, en zona secundaria. Después vamos a ver también a qué llamábamos zona primaria y zona secundaria. Entonces, básicamente, el concepto de aduana y lo que implica la función misma de aduana es súper importante para el comercio internacional, ¿verdad? Para nuestro país. El ámbito espacial de aplicación del código aduanero. 1, las disposiciones de este código se aplican en todo el territorio aduanero que abarca el límite terrestre, acuático y aéreo, sometido a la soberanía de la República del Paraguay, como también en los enclaves constituidos a su favor. Es decir, además del territorio aduanero que abarca todos los límites terrestres, acuáticos y también aéreos, ¿verdad?,
Por otro lado, también existen enclaves donde digamos, con otros países se logran ponerse de acuerdo y digamos que son zonas adicionales en la cual también la aduana puede ejercer sus funciones con esas enclaves constituidos a su favor. Se entiende por enclave el ámbito sometido a la soberanía de otro Estado en el cual, en virtud de un convenio internacional, se permite la aplicación de la legislación aduanera nacional. ¿Qué sucede esto? Sobre todo con los países vecinos. Aquella llamamos zona primaria según el Código Aduanero, es el espacio fluvial o terrestre ubicado en los puertos, aeropuertos y terminales ferroviarias y de transporte automotor y otros puntos donde se efectúan las operaciones de embarque, desembarque, transbordo, movilización, almacenamiento y despacho de las mercaderías procedentes del exterior o destinadas al exterior. La zona primaria es el servicio aduanero, ejercerá la fiscalización y control aduanero en forma permanente y podrá, en ejercicio de sus atribuciones, primero, fiscalizar los medios de transporte, unidades de carga, mercaderías y personas en el caso de flagrante infracción o delito aduanero, proceder inmediatamente a solicitar a la autoridad competente la detención de las personas. En segundo lugar, inspeccionar los depósitos, las oficinas, los establecimientos comerciales y otros locales allí situados. Y en tercer lugar, en caso de existir indicios de infracción aduanera, retener y apreender las mercaderías, medios de transporte, unidades de carga y documentos de carácter comercial y de cualquier naturaleza vinculados al tráfico internacional de las mercaderías. ¿A qué llama zona secundaria el Código Aduanero? Zona secundaria es el ámbito del territorio aduanero no comprendido en la zona primaria. En la retención o aprehensión de medios de transporte, unidades de carga y mercadería en supuesta infracción aduanera realizada por cualquier autoridad no aduanera, los mismos deberán ser puestos a disposición de la autoridad aduanera de la jurisdicción en un plazo máximo de 12 horas. 3. En esta zona la Dirección Nacional de Aduana establecerá el control aduanero respectivo. Entonces, todo lo que no incluye la zona primaria, que es todo lo que tiene que ver con los puertos, digamos, fluviales, terrestres, aéreos, ¿verdad? Esas son las zonas primarias. Y todo lo que no está dentro de esa zona es llamada zona secundaria, ¿verdad? Se encuentra también comprendido porque si es que hay algún ilícito, algún transporte de carga dudosa, etcétera, fuera de esa zona primaria, ¿verdad? Igual tiene que intervenir la aduana y en esa zona se le llama zona secundaria. También habíamos hablado mucho de las funciones del despachante de aduanas. Según el Código Aduanero, el despachante de aduanas es una persona física que se desempeña como agente auxiliar del comercio y del servicio aduanero que está habilitado por aduanas, que actuando en nombre del importador o del exportador efectúa trámites y diligencias relativas a las operaciones aduaneras. Entonces es una persona física que representa o al importador o exportador para realizar trámites y diligencias que tienen que ver con las operaciones aduaneras. La Dirección Nacional de Aduanas otorgará la matrícula del despachante de aduanas una vez cumplido con los requisitos que establecen este código y las normas reglamentarias. Es decir, que la aduana a través de este código tiene, ¿verdad?, exigencias y requisitos para aquellas personas que quieren ser despachantes de aduanas, y una vez que los mismos cumplan con esos requisitos y también aprueben ciertos exámenes, ¿verdad?, y pruebas y demás exigencias impuestas por las aduanas, allí se le otorga la matrícula de despachante. Es decir, que sin esa matrícula, ninguna persona física va a poder desempeñarse como despachante de aduanas.
También habíamos hablado de las formas de pago internacional. Se pueden hacer los pagos a través de adelanto, a través de pagos a la vista, de pagos diferidos, del open account, envía la mercancía y luego recibe el pago. Y pago mixto cuando utiliza más de una de estas formas de pago en forma combinada, dos o más formas de pago. Los medios de pago internacional también se dividen en dos grandes ramas. Uno, medios de pago simple y dos, medios de pago documentario. En ambos casos se utilizan documentos, solamente que la primera modalidad o la primera rama, digamos, son más simples los trámites. Y en el segundo caso son como un poquito más burocráticos, más exigentes. Pero en todos los casos se usan documentos. Los medios de pago simple, la denominación de medio de pago simple parece indicar que cuando se instrumenta el cobro de la exportación a través de uno de dichos pagos no se precisa ningún tipo de documento, lo cual no es así como ya les decía. Los documentos existen y son enviados directamente al importador por el exportador sin ninguna mediación de por medio de los bancos. El importador y el exportador acuerdan la presentación de los documentos, la factura comercial, el documento de transporte, la lista de embarque, el certificado de seguro, el certificado de origen, entre otros. El exportador se desprende de la mercancía y envía directamente los documentos al importador. Posteriormente, el importador remite el pago al exportador. La utilización de los medios de pago simple indica que existe alto grado de confianza entre el exportador e importador, en virtud de la cual el pago de las operaciones de exportación no está condicionado a presentación de documentos. Entonces, es como que hay más confianza entre las partes cuando se utiliza estos medios de pago simple. Los medios de pago simple en el comercio internacional son el cheque bancario internacional, la transferencia, orden de pago simple y la cobranza simple. El crédito documentario, uno de los tipos o modalidades de pago, digamos, de documentos para el pago. Concepto, es un compromiso de una entidad financiera, la del importador, de pagar a un beneficiario, el exportador, cuando éste cumpla determinadas condiciones, la presentación de ciertos documentos en determinados plazos. La entidad financiera emite el compromiso a instancias del ordenante, el importador. La regulación es irrevocable, tiene que haber una confirmación de partes, tiene que haber confirmación del crédito documentario que permita al beneficiario cubrirse frente a la potencial insolvencia del banco emisor o de posibles problemas de pago en el país del que esté situado este. También tiene que estar determinados los plazos. Los créditos documentarios deben contar con plazos máximos de presentación de los documentos por parte del beneficiario, que se denomina fecha de vencimiento para la presentación. Asimismo, los créditos documentarios pueden contener fecha máxima de embarque y un plazo máximo para la presentación de los documentos tras el embarque. También habíamos hablado de la carta de crédito comercial. Hay que realizar una aclaración importante. La expresión, ¿verdad? Commercial Letters of Credit no es una traducción literal de carta de crédito comercial, sino de crédito documentario, aunque debería usarse en este caso la expresión documentary credit, o sea, crédito documentario. Por ello, aunque usemos la expresión carta de crédito comercial, debemos entender que o tener cuidado de que no se confunda con un crédito documentario. O sea, una carta de crédito no es igual al crédito documentario, tiene su diferencia. La carta de crédito comercial es un documento emitido por un banco emisor por orden y petición expresa de un cliente, ordenante o importador, por el que autoriza al beneficiario exportador a librar una letra de cambio contra dicho banco o contra entidad bancaria designada en la propia carta, comprometiéndose al pago de la misma, siempre que esté emitida de conformidad con las condiciones de la carta de crédito y acompañada de los documentos requeridos. Arreglos de pago y formas de financiamiento del comercio exterior. También habíamos visto que podían haber varias formas de realizarse los pagos, ¿verdad?
de los trámites comerciales, las actividades de comercio exterior tienen particularidades que hacen diferente al comercio normal que uno lleva adelante en un país, ¿verdad? Y esto hace que se agreguen más costos y que tenga más riesgos también a este tipo de comercio, ¿verdad? Es mucho más riesgoso y más costoso también. Desde el punto de vista de la parte vendedora, la venta de productos en mercados externos involucra periodos de cobranza mucho mayores. O sea, normalmente lleva más tiempo entonces el cobro. Por otro lado, para la parte importadora, si se trata de importaciones de bienes de alto valor, la inversión puede demandar niveles de financiación considerables durante este lapso de tiempo. Además, la parte exportadora requiere en general llevar a cabo investigaciones de mercado, búsqueda de clientes externos, investigaciones del marco regulatorio, etcétera, por lo que implica una mayor inversión para el que va a exportar el producto. Todas estas tareas implican costos extras a los exportadores en comparación con los vendedores de mercados locales. Además de los mayores costos y por ende mayores necesidades de financiamiento, también los riesgos involucrados en las actividades de comercio internacional son mayores, ¿verdad? Como ya estamos hablando, siempre existen mayores riesgos en el comercio internacional que en el comercio nacional, ¿verdad? Eso es categórico. Los riesgos del comercio internacional provienen tanto de factores idiosincráticos, por ejemplo, riesgos operacionales, como producción defectuosa, fallas en la documentación, riesgo de crédito por insolvencia o de liquidez de la contraparte, etcétera. Como de factores macro, por ejemplo, riesgo político, cambios de regla de juego que afectan al comercio exterior, etcétera. Además, el hecho de que las transacciones del comercio exterior se pactan normalmente en moneda de reserva internacional, generalmente dólares es lo que más se utiliza, ¿verdad? Suele ser entonces diferente a la moneda doméstica de un país, por lo tanto, esto implica para el exportador, también para el importador, enfrentar un riesgo adicional, ¿verdad? Que es el tema del cambio, del tipo de cambio. Es decir, existe un riesgo extra proveniente de las variaciones del valor de la moneda nacional con respecto a la moneda internacional que se va a utilizar para realizar la compra o la venta de las mercaderías, ¿verdad? Por la cual fue pactada la transacción. Variación que podría favorecer o desfavorecer a cualquiera de las dos partes. A veces le viene bien a una de las partes, ¿verdad? La variación del dólar y a otra le viene mal. Entonces, esto tiene también su riesgo. Algunas características del financiamiento al comercio exterior: intermediado a través de instituciones financieras. El análisis de la información disponible sobre el financiamiento al comercio exterior intermediado a través de instituciones financieras muestra características específicas que resaltan su importancia y a la vez demuestran la necesidad de expandir el acceso y el nivel de inclusividad a estas alternativas de financiamiento que hay para los diferentes países del mundo. Que sabemos que no se utiliza tampoco toda esa disponibilidad de financiamiento. La mayoría de los programas de financiamiento del comercio exterior por parte de instituciones financieras de desarrollo están dirigidos a los exportadores, que son los que más, como vimos, son los que más tienen que invertir para poder realizar las exportaciones. Tienen mayor costo. Al examinar el conjunto de programas destinados al financiamiento del comercio exterior por parte de las instituciones financieras de desarrollo, se encontraron 5 posibles destinatarios de los mismos. ¿Quiénes son los posibles destinatarios de estos programas de financiamiento? En primer lugar, el exportador. En segundo lugar, también el importador. En tercer lugar, el importador extranjero. En cuarto lugar, el proveedor de exportador y empresa sustitutiva de importaciones. O sea, todos estos son posibles, digamos, beneficiarios, ¿verdad?, de estos programas de financiamiento. Cualquiera de ellos puede serlo o todos. Se observa que la mayoría de los programas está dirigido únicamente a los exportadores,
que es según el estudio de CEPAL que habíamos utilizado para nuestra bibliografía, del 61%, mientras que el 20% de los programas financia exclusivamente a los importadores. O sea, mayormente entonces acceden a los financiamientos los exportadores y una menor proporción los importadores. Dentro de los programas analizados predominan los de corto plazo, que son los menores a un año, y también existen programas mayores a un año. Corto plazo entonces se considera menor a un año y largo plazo mayor a un año. Bueno, básicamente esos son los puntos claves que tuve en cuenta para este segundo parcial. No sé si quedó claro, si hay dudas, si estamos ya conformes con esto. Les escucho. Todo muy claro, profe. Muchísimas gracias. De nada. Y como les dije, atiendan bien, no se apuren al rendir. Es muy fácil, son temas muy puntuales, solamente que siempre hay más opciones justamente y el que está, cuando estén seguros, ahí marcan, ¿verdad? Esta vez tienen más tiempo para rendir y siempre tienen dos posibilidades, o sea, de sobra para rendir excelentemente. Y no sé, si no hay alguna consulta. Profe, la asistencia es lo que no aparece todavía. La asistencia, pero la asistencia ya está de todo el mes. Ah, ya, porque no, a mí no me aparece solamente A la mí del 7. tampoco, profe. La Bueno, del 7 no me aparece. en serio, voy a chequear entonces, voy a chequear y bueno, y después vuelven a entrar otra vez y a registrarse, ¿está bien? Y tienen Bueno, profe. hasta las 11 de la noche tienen para, o sea, pueden rendir ahora o dentro de un rato, ¿verdad? Tienen hasta las 11 de la noche disponible el examen, o sea, rindan antes, obviamente. Y bueno, les agradezco mucho y éxitos en su examen. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Que rindan bien. Chaucito.